amigos, una vez más para compartir las parábolas de nuestro Señor Yeshua. En este caso vamos a hablar de la parábola de la red. Para ello les invito que veamos juntos en el Evangelio de Mateo 13:47. Dice así: también el reino de los cielos es semejante a una red barredera que, echada al mar, junta toda clase de peces, la cual, una vez llena, la sacan a la orilla, y sentándose juntan los peces buenos en canastos y echan fuera a los peces malos. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto, allí será el crujido de dientes. Bien, una parábola cortita, pero que tiene mucha información para que compartamos. Tenemos que entender que esta parábola el Señor la hizo en tres partes, tres etapas de la humanidad. Es lo que el Señor está expresando por medio de este ejemplo. Vamos a ir a la primera etapa. Dice entonces que el reino de los cielos es como una red barredera. Vamos a estar en la primera etapa. Recuerden que dentro de las parábolas hay muchos símbolos. No son tan solo ejemplos, sino que cada palabra puesta ahí tiene un símbolo, tiene algo por descubrir, tiene algo por entender. En el caso del reino de los cielos sabemos que se refiere al gobierno establecido en el universo, donde hay muchos planetas habitados, y esos planetas habitados tienen un orden. Ese orden establecido por el Creador justamente se llama el reino de los cielos, el gobierno del universo. Bien, va a comparar al reino de los cielos, es similar, es parecido, es semejante a una red. Para el caso es una red barredera. La red barredera tiene la particularidad de que se le ponen como pesitas de plomo en uno de los bordes para que esa red vaya lo más abajo posible del mar y de esa manera arrastre no tan solo a los peces que están en la superficie o en la parte media del mar, sino que también traiga a los que están bien al fondo, los que están abajo de todos. Bien. Entonces el Señor compara o da un ejemplo refiriéndose a este tipo de red específico. Dice que esa red es echada al mar. Pero vamos a tratar de entender entonces esta primera parte. Dijimos que el reino de los cielos es el gobierno del universo. Bien. La red es la oportunidad, es el trabajo que hace el reino de los cielos brindando una oportunidad. ¿A quiénes? A los que están en el mar. El mar se refiere al sector del universo contaminado. Para el caso sería lo que conocemos como primer y segundo cielo. Entonces, el gobierno del universo da una oportunidad dentro del sector contaminado del universo. Dice que esa red entonces junta gran variedad de peces. Quiere decir que no discrimina a nadie. Es la misma oportunidad para los que están nadando o viviendo casi en la superficie, como los que están en el medio, como los que están en el fondo de esa contaminación. Es la misma oportunidad. No hay diferencia, no se discrimina. Y siempre se está refiriendo a peces. Peces justamente son los habitantes del mar. Entonces, esta sería la primera oportunidad. Esta sería la primera etapa, perdón. Que el gobierno del universo brinda una oportunidad en el sector contaminado del universo a todos los que viven en él. No discrimina. No hay alguien en particular, no hay alguien específico, sino es una oportunidad para todos. Esta sería la primera etapa o la primera situación. Vamos a la segunda. Dice que una vez llena, se lleva esa red a la orilla y sentándose, juntan los peces buenos en canastas. Esto sería la segunda etapa.
Vamos a ver lo que los símbolos nos transmiten. Cuando dice que la red está llena, quiere decir que se completa. La oportunidad se completó, llegó a su límite. Se brindó todo un tiempo de oportunidades manifestadas de distintas maneras y llegó a un límite, llegó a un fin. Justamente cuando dice orilla, quiere decir llegar al límite, llegar al cumplimiento. Se cumplió la etapa de la oportunidad. Dice entonces que sentándose los pescadores, sentarse quiere decir reposo, quiere decir Shabbat. Esto es justamente antes del reposo milenial, antes de llegar a la etapa del milenio, donde la tierra va a descansar de la maldad por 1000 años. Entonces, dice que en ese reposo, o antes de llegar a ese reposo, justamente en la orilla, van a juntar a los peces buenos y van a dejar a los malos. Pero dice que a estos buenos los van a juntar en un canasto. Los peces buenos, entonces, que son juntados, nos está haciendo referencia a que son quitados, que son como elegidos, que son escogidos de entre la gran cantidad de peces que viven en el mar, en el universo contaminado. Se selecciona, por decirlo de alguna manera, a los buenos. Eso se llamaría el arrebatamiento. Y se los guarda en un canasto, se los lleva a un lugar protegido. Nosotros conocemos que los que son arrebatados van a ir a la Nueva Jerusalén, a lo que se llama la celebración de las bodas, o los pactos, o los contratos, o los compromisos. Bien, entonces, vamos a entender esta segunda etapa. Cuando se completa la oportunidad, o sea, cuando llega a un límite, llega a un cumplimiento, antes justamente del reposo, antes del Shabbat milenial, ocurre lo que conocemos como el arrebatamiento, donde los peces buenos, los peces útiles, o sea, los habitantes de este mar, de esta contaminación causada por Satán, se puede lograr entonces peces útiles. ¿Útiles para qué? Para la causa del reino de los cielos. A ellos entonces se los quita y se los lleva a un lugar llamado la Nueva Jerusalén. Vamos a la tercera etapa. La tercera etapa dice que los malos, vamos a leerlo un poquito. Así será la consumación del siglo, saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos. Tenemos los malos, la consumación del siglo, los ángeles que hacen la separación. Los malos son los excluidos del arrebatamiento, aquellos que se quedaron, aquellos que no fueron dignos de la situación, aquellos que no merecieron pertenecer, no por capricho, no por deseo del Señor, sino porque sus obras no fueron las correctas para ser tenidos como buenos. Los malos entonces son los excluidos de ese arrebatamiento. Dice que llega el fin del siglo. El fin del siglo es el fin del sistema. Este sistema, por todos lados vemos que está entrándole agua, que se está cayendo. Es un sistema deteriorado, está llegando a su fin. En ese momento, estamos hablando ya posterior al arrebatamiento. Estos son los que se quedaron. Todo este punto número 3 se está refiriendo a los que no participaron del arrebatamiento y quedaron en el planeta. Ellos experimentan todas estas situaciones. Entonces, van a venir los mensajeros, que también se los llama en la Escritura como los segadores, a separar. Separar es diferenciar entre los malvados. Malvado es el hacedor del mal, el que practica el mal. No tan solo el que lo piensa, el que lo razona, sino el que lo hace. Van a hacer una diferencia entre los hacedores del mal y los justos. Los justos son exactamente lo contrario, son los que practican la justicia, la equidad, el equilibrio. Hacen una diferencia entre los malvados y los justos. Los malvados dicen que van al horno de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. El horno de fuego es la conciencia a pleno
darse cuenta de que tuvieron en la primera etapa la oportunidad dada por el reino de los cielos, por medio de esa red simbólica, donde todos podíamos ser parte de ella y disfrutarlas. Podíamos llegar a ser esos peces buenos que fueron depositados en la canasta, llámese la Nueva Jerusalén después del arrebatamiento. Pero no lo fueron. Fueron los peces malos, los excluidos. Bien, llega el fin de este sistema, el fin del siglo, el fin de esta etapa que tuvo comienzo con la rebelión. Llega el fin de esa rebeldía, de todo lo causado, de todo lo ocasionado por Satán. Vienen los mensajeros a ver si los que quedaron del arrebatamiento, quiénes de ellos pueden ser llamados justos, aquellos que no contribuyeron al sistema de la bestia, aquellos que no se les implantó la marca, ni en su mano derecha, ni en su frente, aquellos que a pesar de la tribulación y la gran tribulación, tomaron fuerzas y se mantuvieron firmes, y en ese tiempo proclamaron el nombre de nuestro Señor Yeshua. Vienen los mensajeros entonces a examinar si hay de estos, los que se mantuvieron firmes en la gran tribulación, y dice que los encuentran. A ellos los llaman los justos, pero también encuentran gran cantidad de hacedores de la maldad, que contribuyeron al sistema de la bestia, que formaron parte de todo el engranaje de la maldad, de la injusticia. Bien, ellos dice que no van a ir a ninguna canasta, a ninguna Nueva Jerusalén, sino que son llevados al horno de fuego. El horno de fuego quiere decir conciencia. No está hablando que los van a quemar, sino que sus propios pensamientos los van a hacer razonar de cómo perdieron la oportunidad de salvarse. Y allí entonces el resultado de esa conciencia es el llanto, que es el lamento, el considerar que tuvieron oportunidad y no la aprovecharon. Viene el lamento y el crujido de dientes es la impotencia. Ya no hay nada para hacer, ya no pueden cambiar nada, porque la oportunidad se brindó en esta primera etapa, cuando del reino de los cielos arrojaron la red al universo contaminado. Todos podíamos ser parte de esa oportunidad, pero no todos lo fuimos, solamente un grupo selecto. Los que quedaron, aún también se les brindó una nueva oportunidad. Algunos la aprovecharon en el tiempo de la gran tribulación, luego del arrebatamiento, pero la mayoría no. Lamentablemente, entonces, esa mayoría es la que va al horno de fuego. La conciencia activa a pleno. Llegan a darse cuenta por fin qué es lo que rechazaron. Viene el lamento, pero ya no hay nada por hacer, la impotencia. Déjenme decirles para terminar, queridos amigos, que estamos todavía en esta primera etapa. La red viene arrastrando hacia la orilla, viene llegando al límite de la situación. Quiera nuestro Señor y nuestros hechos, nuestro obrar, sea considerado como para ser peces buenos, que seamos quitados de lo que se avecina en este planeta. Que el Padre diga bien de todos ustedes.